En el derecho penal, en la parte general del derecho penal, se estudia lo que se da por llamar teoría de la ley penal, y dentro de esa teoría de la ley penal se hace referencia a tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con el ámbito de aplicación de la ley penal. ¿Cómo se aplica la ley penal en relación al espacio, al territorio? Eso se conoce como ámbito territorial o ámbito espacial de aplicación de la ley penal. ¿Cómo se aplica la ley penal en relación al tiempo? Eso se conoce como la cuestión del ámbito temporal, retroactividad y retroactividad de la ley penal. Y el ámbito funcional o personal significa cómo se aplica esa ley penal en relación a las personas, si se aplica a todas las personas por igual o si existe alguna excepción en cuanto a determinadas personas, determinados sujetos para la aplicación de la ley penal. Entonces, la teoría de la ley penal abarca el ámbito espacial, el ámbito temporal y el ámbito personal. Vamos a ver ahora el ámbito espacial de aplicación de la ley penal. La ley penal en relación al territorio, en relación al espacio. Entonces podremos preguntarnos dónde se aplica la ley penal argentina, o hasta dónde, mejor dicho, cuáles son los límites espaciales de aplicación de la ley penal. Este tema está previsto en el Código Penal en el artículo primero, sí, claro, en 3 incisos se regula el ámbito espacial, es decir, hasta dónde llega nuestra ley penal, pero también en los tratados internacionales. En una gran cantidad de tratados internacionales se delimita la relación con otros estados, y entre esas relaciones, por supuesto, la aplicación de la ley penal de cada uno de esos estados. Son muchos los tratados internacionales, por lo cual no podemos detenernos en fijar solamente uno o en enumerar cuáles son esos tratados, sino que existen referencias al ámbito espacial en una gran cantidad de tratados. Y también en la llamada Ley de Cooperación Internacional, es una ley de nuestro país, de la Argentina, que es la ley número 24.767. En esa ley está prevista una cantidad de disposiciones referido a la aplicación de la ley en el espacio. Pero vamos a empezar con los principios. Los principios en esta materia del ámbito espacial son varios. El principio de territorialidad, el principio real o de defensa, el principio de la nacionalidad y el principio de la universalidad. Vamos a explicar qué significa cada uno de esos principios y después vamos a ver cuál de estos principios está consagrado en nuestra legislación argentina. Primero, el principio de territorialidad, que surge de la soberanía de cada uno de los estados. Este principio de territorialidad dice que la ley penal de cada estado se va a aplicar a su territorio geográfico, o a su territorio, mejor dicho, entendido en el sentido jurídico. Territorio jurídico comprende no solamente el espacio geográfico territorial de cada estado, sino también el territorio en sentido marítimo y aéreo. En sentido marítimo significa todo, no solamente el mar territorial, sino también el lecho, y eso significa, según las disposiciones del derecho internacional, un espacio de 12 millas marinas y otras 12 millas de lo que se llama la zona contigua. Ese sería el ámbito territorial pensando en el espacio marítimo del Estado argentino. Y en el caso del ámbito aéreo sería todo lo que está por encima del espacio geográfico del territorio de nuestro país. Bien, está claro que el Código Penal argentino, las leyes especiales del Estado argentino se van a aplicar en todo ese ámbito geográfico. Ahora, en algunos casos ocurre que se presentan algunos problemas en lo que se llama delitos a distancia, es decir, aquellos delitos en los que la acción o la conducta se desarrolla en un estado y el resultado se produce en un estado distinto. Imaginemos que la acción se despliega en territorio argentino, pero el resultado se produce en otro país, que podría ser, por ejemplo, Brasil, un país limítrofe, o Paraguay, Uruguay, o a la inversa. Es decir, la conducta se despliega
en ese otro estado, Brasil, Paraguay o en Chile, y el resultado se produce en territorio argentino. Esto podría ocurrir en distintos delitos de resultado, como por ejemplo el delito de homicidio. Alguien dispara desde un territorio diferente al argentino. Claro que pensamos en estos casos vamos a estar muy próximos a la frontera, pero alguien dispara desde el territorio paraguayo, por ejemplo, el resultado se produce en la Argentina. O si se dispara desde la Argentina y el resultado se produce en Paraguay. Lo mismo podría ocurrir en un viaje, por ejemplo, ¿no? Un micro o un avión que atraviese distintos estados, sale de Argentina y llega a Paraguay. La conducta se realiza acá, en el territorio argentino, el resultado en Paraguay o en Brasil. Por ejemplo, la comida envenenada que se la sirve acá, pero el resultado ya se produce llegando a destino. Bien, la cuestión es qué ley se aplica en esos casos, porque cada estado tiene su propio código penal, entonces se aplicaría el código argentino o el código de Paraguay o de Brasil, etc. Muchos de estos casos de delitos a distancia ocurren por la utilización de medios tecnológicos, por la red internet, por ejemplo. Se puede pensar en una injuria, en una afectación al honor de otra persona que está lejos. Se puede pensar en el delito de grooming, por ejemplo, la propuesta sexual a un menor, y en esos casos pueden no coincidir el lugar del despliegue de la acción y el lugar de donde está la víctima, el destinatario. Bien, estos conflictos de leyes, porque ahí lo que va a ocurrir es que se va a dar un conflicto de leyes y vamos a tener que pensar qué ley se aplica. Estos conflictos de leyes tienen distintas propuestas de solución, y estos conflictos de leyes pueden ser, primero, positivos o negativos. ¿Qué significa conflicto de leyes positivo? Quiere decir que los dos estados, o tres, porque puede ocurrir, como por ejemplo en el caso de transporte de estupefaciente, que el autor realice ese transporte pasando, mejor dicho, por tres estados, por ejemplo, ¿no? Sale de la Argentina, pasa por Paraguay, llega a Brasil. Ahí hay tres estados que podrían pretender juzgar esa conducta de transporte estupefaciente. Bien, se llama entonces conflicto de leyes positivo cuando los dos estados, o tres si es que están involucrados, todos pretenden aplicar su propia ley. Entonces Argentina dice, nosotros vamos a juzgarlo, Brasil dice, nosotros vamos a juzgarlo, y Paraguay dice, no, nosotros tenemos que juzgarlo. Eso es un conflicto positivo. Vamos a ver cuál es la ley en ese caso que se va a aplicar. También puede darse un conflicto negativo, lo cual significa ni Argentina ni Brasil, que son los dos países que podrían aplicar la ley para ese caso concreto que tenemos que juzgar, ninguno de los dos países pretende juzgar ese caso. Se niegan a juzgarlo. Y si hubiera un tercero, por ejemplo Paraguay en nuestro ejemplo, también se niega a juzgarlo. Y en ese caso, ¿qué ocurre? A eso se le llama conflicto negativo, porque los países no quieren juzgarlo. Bien, en el caso de conflicto de leyes, la regla es siempre, en primer lugar, vamos a ver qué tratados existen entre esos estados que están en conflicto. Si en el tratado existe una solución para ese caso, sea positivo o negativo, bien, ahí estará la solución establecida expresamente en el tratado. Generalmente los países tienen tratados sobre todo con los estados limítrofes y en general con muchos otros países del mundo con los que existen vínculos, relaciones. Existen tratados en donde se regula especialmente estos problemas de conflictos positivos y negativos de leyes. Pero ¿qué pasa si no existe un tratado donde se establezca expresamente la solución para estos casos? Bien, en esos supuestos, si no existe el tratado, la solución va a ser una solución fáctica, es decir, una solución de hecho. ¿Qué significa esa solución de hecho? Que no vamos a resolver el problema acudiendo a una norma jurídica, a un tratado, porque no lo tenemos, sino que se va a dar una solución de hecho, lo cual significa, bueno, el país que considera
que tiene derecho a juzgar ese caso y que primero detenga al imputado, al acusado, de hecho va a llevar adelante el juicio dentro de ese estado y se va a condenar seguramente o se va a absolver y va a resolver la situación. Es una solución de hecho que no está prevista jurídicamente en ningún tratado. En el caso del conflicto de leyes o de los conflictos de leyes, los conflictos positivos no traerían tantos problemas porque, bueno, se soluciona si no hay un tratado por la vía de hecho, es decir, el primero que lo detenga. Pero ¿qué pasa en los conflictos negativos en los que ni Argentina ni Brasil quieren juzgar el caso? Existe entonces un principio relacionado con este de territorialidad, o le podríamos llamar un subprincipio, que es el principio de ubicuidad. Según ese subprincipio de ubicuidad, en los casos de conflictos negativos, o sea, cuando ninguno de los dos estados pretenda juzgar el caso, porque Argentina dice no, lo tienen que juzgar ustedes en Brasil, porque ahí es donde se produce el resultado. Y Brasil dice no, lo tienen que juzgar ustedes en Argentina, porque ahí es donde se produjo el despliegue de la acción. Este principio de ubicuidad nos va a decir que los dos estados están obligados a juzgar el caso y los dos deberían intentar ese juzgamiento del caso a fines de evitar la impunidad para esos hechos. Es decir, que el problema de los límites del territorio no signifique la impunidad en este delito. El otro principio en el ámbito espacial es el llamado principio real o de defensa. En este caso de principio real o de defensa no se considera o no se tiene en cuenta el lugar geográfico donde se realiza la acción o el resultado. Lo que se considera es qué afectación hubo a bienes jurídicos públicos. Cuando se afectan bienes jurídicos públicos de algún estado, ese estado tiene un interés en que ese hecho delictivo sea juzgado. ¿Por qué? Porque esos bienes jurídicos afectan directamente al Estado. Por ejemplo, esto ocurre mucho en el caso en que, por ejemplo, los delitos de falsificación de dinero, la falsificación del dinero va a perjudicar la economía de un país determinado, el país de esa moneda, ¿no? Entonces, si se falsifican, por ejemplo, dólares en la Argentina, hay un grupo de personas que se dedican a falsificar dólares, esa falsificación de moneda podría perjudicar la economía estadounidense, entonces seguramente que Estados Unidos tendría interés en reprimir ese hecho. Este principio real o de defensa entonces considera ni el lugar del acto ni el lugar del resultado, sino cuáles son los bienes jurídicos que estarían en juego. También en los delitos que signifique la afectación o una ofensa a los símbolos patrios de algún estado, por ejemplo, quien quemara una bandera argentina en territorio brasilero, por ejemplo, en Paraguay, en otro país, en Uruguay, vamos a decir, tanto el hecho como el resultado en principio se produce allá, pero ese hecho afecta a bienes jurídicos del Estado argentino. De hecho, existe en el Código Penal argentino un delito que consiste en la afectación a estos símbolos patrios, pero en principio podemos pensar el Código Penal Argentina, según el artículo primero, solo se aplicaría acá, pero bueno, también está previsto en estos supuestos que aunque el hecho se cometa en territorio extranjero, puede afectar bienes jurídicos públicos de nuestro país. Esto se llama entonces principio real o de defensa. El tercer principio es el principio de la nacionalidad, o también llamado principio de la personalidad, y esto puede ser activo o pasivo. ¿Qué significa esto? Que no se considera el lugar del territorio, el ámbito geográfico donde se produce el hecho,
tampoco qué bienes jurídicos afecta, si son bienes jurídicos públicos de algún Estado. Lo que prevalece en estos casos es la nacionalidad del autor del delito o de la víctima del delito. Y entonces puede ocurrir que algún país tenga un interés especial en juzgar todos los delitos que cometan sus ciudadanos nacionales, aunque estén en el exterior. Entonces, este principio de nacionalidad, por ejemplo, activa, diría, si nosotros lo tuviéramos en la Argentina, diríamos, vamos a juzgar no solamente a los argentinos que cometen delitos en la República Argentina, sino también a los argentinos que cometen delitos en Brasil, en España, en Italia, etcétera, etcétera. Es decir, siempre que ocurra un delito en cualquier lugar del mundo cometido por un ciudadano argentino, entonces el Estado argentino tendría que perseguir ese delito, aunque se haya cometido en Estados Unidos o en cualquier país europeo, por ejemplo. Eso diría el principio de la nacionalidad activa. Ahora vamos a aclarar si eso está previsto o no en nuestra ley, pero esa sería la regla del principio de nacionalidad activa. Y el principio de nacionalidad pasiva sería lo mismo, solo que se tiene en cuenta no el autor del delito, sino la víctima del delito. Entonces, toda vez que el delito lo sufre un ciudadano argentino, por ejemplo, Argentina diría, no importa que se haya cometido en España. Si en España se mató a un argentino y esa víctima tiene ciudadanía argentina, entonces se va a aplicar el derecho penal argentino. O si Francia tuviera este principio de nacionalidad pasiva, diría, a ver, en Argentina se cometió un robo contra un ciudadano francés, nosotros vamos a juzgar en Francia con el derecho penal francés ese hecho, aunque se haya cometido en Buenos Aires. Bien, el principio de universalidad, por último, es otro de los principios que tienen aplicación en el ámbito espacial de validez de la ley penal, y parte de la idea, del fundamento de que existe un interés en toda la comunidad internacional de perseguir ciertos delitos cuando existe una afectación a bienes jurídicos supranacionales, es decir, que va más allá de los intereses de cada uno de los estados, sino que está afectada ahora toda la comunidad internacional. Es un ejemplo de este principio de universalidad el caso de los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Cuando se cometen en cualquier lugar del mundo, en cualquier país, está interesada toda la comunidad internacional, por los fundamentos mismos del derecho internacional humanitario, está interesada en juzgar esos hechos, entonces se van a perseguir esos delitos de lesa humanidad, aunque se hayan cometido, por ejemplo, en España, lo podría hacer un juez de la Argentina si es que en España no se está persiguiendo esos delitos y si realmente tienen carácter de lesa humanidad. O al revés, podría un juez español intentar juzgar los hechos cometidos en Argentina, por ejemplo, siempre que ese delito sea un delito de lesa humanidad, es decir, que cumpla determinadas características que se identifican en la ciencia penal y que además en la Argentina no se haya iniciado o ningún tribunal internacional penal haya iniciado una persecución, una investigación penal por ese hecho. Hay también un principio que se llama, y vinculado con este principio de la universalidad, se llama principio de derecho penal por representación. Este principio de derecho penal por representación tiene como fundamento también la solidaridad entre los estados para juzgar determinados actos criminales. ¿Qué significa el derecho penal por representación? Está vinculado con el instituto de la extradición. La extradición significa el pedido formal que hace un país a otro para que extradite, es decir, para que entregue a una persona determinada que está en ese estado, en ese país, que lo entregue para ser juzgado por un delito que pretende el país requirente. País requirente, país requerido, son expresiones habituales en el ámbito de la extradición. Entonces, uno de los países requiere al otro la entrega de ese sujeto.
Esto es la extradición. La extradición, vamos a ver que nosotros la tenemos legislada en esa ley de cooperación internacional en la Argentina, cómo hay que proceder tanto para la extradición activa, o sea, para pedir a otro país, o para como la extradición pasiva, lo cual significa entregar a una persona cuando otro país nos lo requiere. En esa ley de cooperación internacional está establecido el procedimiento a seguir. Pero existe, y acá viene el principio de representación, existe una excepción cuando alguno de los países no, por algún motivo, niegue la extradición de ese sujeto, de esa persona, puede aplicar lo que se llama el derecho penal por representación, es decir, no entregar al ciudadano para que lo juzguen allá en el país que lo está pidiendo, pero lo va a juzgar el propio país y aplicándole su propia legislación. Eso se llama derecho penal por representación. Por ejemplo, Brasil pide la extradición a la Argentina del ciudadano X, Argentina no lo quiere entregar y le dice que además tiene que tener un motivo para no entregarlo, pero lo va a juzgar aplicando su propio derecho penal, el derecho penal argentino, por representación. Argentina, por representación de Brasil, va a aplicar la ley penal argentina en ese caso. El fundamento es la solidaridad entre estados, es decir, que esa solidaridad entre estados significa la intención de que no queden impunes los hechos criminales. Bien, vamos a ver ahora de todos estos principios que mencionamos, cuáles están previstos en la ley argentina. Y para eso tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo primero del Código Penal argentino. ¿Qué dice? Leo, este código se aplicará, primero, por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. Segundo, por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. Tercero, y este inciso no estaba en el código original, sino que fue agregado por una ley del año 2017. Tercero, por el delito previsto en el artículo 258 bis cometido en el extranjero por ciudadanos argentinos o personas jurídicas con domicilio en la República Argentina, ya sea aquel fijado en sus estatutos o el correspondiente a los establecimientos o sucursales que posean territorio argentino. Este inciso tercero hace referencia al artículo 258 bis del Código Penal argentino, que es el delito de soborno transnacional. Tanto el delito de soborno transnacional como este inciso tercero del artículo primero Código Penal argentino fueron introducidos por una ley que se entiende viene a cumplir lo dispuesto en tratados internacionales asumidos por el Estado argentino, concretamente la Convención Interamericana contra la Corrupción. En cumplimiento de esa Convención Interamericana, el Estado argentino dice: tenemos que cumplir con las disposiciones que asumimos, que nos obligamos con ese tratado, entonces vamos a legislar expresamente el delito de soborno transnacional, se lo puso en el 258 bis, y también se agregó este inciso tercero al artículo primero del Código. Bien, ¿cuáles de esos principios que mencionamos están previstos en el artículo primero del Código? Primero, el principio de territorialidad está previsto en el artículo primero, ya en el inciso primero, en la parte que dice por delitos cometidos en el territorio argentino, territorio de la nación argentina. Ahí está el principio de territorialidad. Segundo, el principio de ubicuidad. También en ese inciso primero, cuando dice, o en la parte que dice, cuyos efectos se puedan producir en la Argentina. Tercero, el principio de defensa o principio real estaría también en este artículo primero, inciso primero, en la parte que dice cuyos efectos deban producirse. Al menos esta es la interpretación que le da una parte de la doctrina penal argentina al artículo primero, inciso primero, en esa parte que se refiere a los efectos. Cuando dice efectos, algunos interpretan
esos efectos hace referencia al principio real o de defensa. Por ejemplo, si se estuvieran falsificando pesos argentinos en Paraguay, en un ámbito geográfico paraguayo, ese delito se podría juzgar con el Código argentino precisamente por este artículo primero, inciso primero. El delito no se comete en territorio argentino, pero los efectos de ese delito sí pueden perjudicar, digamos, al Estado argentino. Ahí estaría el principio real o de defensa. Y en el inciso segundo, que se refiere a los funcionarios, delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, no los delitos cometidos que podría ser, por ejemplo, algún funcionario argentino en el exterior, en Brasil, que comete un robo, que comete unas lesiones porque se enojó con el vecino. Eso no sería lo que está previsto en el inciso segundo del artículo primero, sino solamente aquellos casos de los delitos de funcionarios argentinos en ese país en ejercicio de sus funciones y que puedan dañar la imagen del Estado Nacional o afectar al Estado Nacional. Luego, el principio de universalidad no está previsto en el artículo primero expresamente, aunque hay algunos autores de nuestra doctrina nacional que lo consideran en el inciso tercero, es decir, que consideran que este juzgamiento del artículo 258 bis del Código tiene como fundamento el principio de universalidad. En cambio, para otros, ese inciso tercero del artículo primero, el delito de soborno transnacional, tiene como fundamento el principio de la nacionalidad activa. Pero entonces, el principio de universalidad está, además de en el inciso tercero para algunos, en los tratados internacionales, en todos aquellos tratados internacionales que se refieran, por ejemplo, a delitos de lesa humanidad. Siempre que el delincuente o el autor del delito se halle en territorio argentino, se lo podría juzgar, y siempre que no exista un tribunal internacional con una competencia exclusiva para juzgar esos casos, también esos serían los dos requisitos para aplicar la Argentina el principio de universalidad. Luego, el principio de derecho penal por representación está previsto en la ley 24.767, que es la ley de cooperación internacional, específicamente en el artículo 12, que es donde se prevé la posibilidad de aplicar el derecho penal por representación. Según esta ley, en el artículo 12, el Estado argentino puede, cuando deniega un pedido de extradición de otro país, que pide al sujeto X que está en nuestro país, puede negarse a la extradición y ofrecer aplicar el derecho penal argentino por representación siempre y cuando ese sujeto X sea de nacionalidad argentina. Si el otro Estado acepta esa propuesta de aplicación del derecho penal por representación, se aplicaría entonces el derecho penal argentino, aunque el hecho, fíjense, hubiera sido cometido en otro país. Puede ocurrir que el sujeto X cometió el hecho en otro país y se vino rápidamente a la Argentina y después de eso vino el pedido de extradición. Bien, según entonces la ley 24.767, artículo 12, está el derecho penal por representación. Y en el caso del principio de la nacionalidad, en su forma activa o pasiva, en general no fue previsto en nuestra legislación, es decir, nuestro código no dice que va a juzgar los hechos cometidos por argentinos en el exterior o los hechos cometidos a los argentinos en el exterior. Aunque algunos autores dicen que de algún modo ese principio de nacionalidad estaría previsto en la ley de cooperación internacional, en ese artículo 12, cuando le permite al ciudadano argentino, como explicaba recién, aplicar la ley argentina por representación. Algunos consideran que eso también sería de algún modo el principio de nacionalidad y no solamente el principio de derecho penal por representación. Ahora bien, algunas aclaraciones, porque en esto es muy importante
la ley 24.767, la ley de cooperación internacional, que rige todo el procedimiento de extradición. Ustedes van a leer en esa ley que está detallado cómo es el procedimiento, cómo debe hacerse el procedimiento. Hace referencia a la justicia federal, es decir, el juzgado federal de, de la Argentina, de cada lugar, va a ser el competente para hacer un juicio de extradición, y ese juicio se va a regir por las normas de un procedimiento especial, que son las normas del juicio correccional. Y en ese juicio de extradición, ojo, que no es que se va a resolver la, la situación del requerido por el delito cometido. Lo único que se hace en ese juicio de extradición, que es, repito, de competencia federal, no de los tribunales ordinarios, competencia federal, en ese juicio el juez va a resolver si otorga la extradición o no la otorga, lo cual en definitiva va a ser resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional de nuestro país. Pero el juez lo que hace es evaluar, en el caso particular, si el pedido de Brasil, Estados Unidos, México, etcétera, que están requiriendo al ciudadano X para juzgarlo en ese país por el delito que habría cometido, el juez federal de nuestro país va a decidir si corresponde o no de acuerdo a esta ley 24.767 o algún tratado especial, si es que hubiera, con ese país requirente. Y para ello esta ley establece una serie de requisitos, como por ejemplo dice: no procede la extradición si el delito por el que se lo pretende juzgar prevé la pena de muerte, por ejemplo, o si el delito por el que se lo pretende juzgar es un delito político, o si no existe lo que se llama la doble incriminación. Esa doble incriminación significa que la conducta debe ser considerada delito en el país requirente, así como lo están pidiendo, pero también para nosotros en la Argentina debe ser un delito. Si, por ejemplo, Brasil requiriera al ciudadano X para juzgarlo por el delito de adulterio, supongamos que ellos tengan ese delito, y en la Argentina el adulterio no está previsto, entonces se va a denegar la excarcelación, o el juez debería denegar la excarcelación. Bien, no procede tampoco la extradición, según esta ley, si hay motivos para presumir que el país requirente va a someter a torturas al ciudadano requerido. Torturas entendido en el concepto como se lo entiende actualmente en el derecho internacional. Entonces hay una serie de disposiciones muy interesantes para ser analizadas en la ley 24.767 de cooperación internacional, que rigen todo este procedimiento de extradición.